Leer, escuchar, ver, compartir, dialogar, debatir, construir. Todas y cada una de estas acciones depende de muchos, tantos factores. Y para descubrirlos, Antonella Esteves se reúne con diversos creadores y artistas para aclarar estos puntos en Cuestión de Gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021. Vamos. Contestó sin mirar antes la pantalla, sin ver quién llamaba. Al almuerzo se hacía fila y quería llegar rápido, después tenía reunión. Pensaba comprar una sopa de espinacas para capear el frío, quizás también un paquete de cuchuflís, de esos bañados en chocolate. A esta hora el cuerpo le pedía azúcar para pasar la tarde. Te llamo para que hablemos de mis cenizas, dijeron al otro lado de la línea. Se detuvo justo antes de la puerta giratoria. El oficinista que venía atrás masculló un insulto en voz baja y le pasó a llevar la cartera a propósito. Rebeca miró el número en la pantalla del teléfono, reconoció el prefijo. ¿Tía Peggy? Hola, linda. La voz inconfundible de su tía abuela la llevó de regreso a las vacaciones de verano. La antigua casa de piedra en la playa, con la palmera frente a la terraza, balanceándose en el viento desganado de la tarde. Los tres juntos. No, más bien ellas dos, porque su padre se encerraba en el segundo piso durante horas. Y así comienza Nostalgia del Desierto, la más reciente publicación de nuestra invitada, Carolina Brown. Caro Brown, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Cómo estás? Un gusto estar acá. Yo debo confesar que estoy súper emocionada de hacer esta entrevista, porque Yo también. Con la Caro Brown nos tenemos esta entrevista hace mucho rato, y yo voy a hacer esta confesión, que la gente sepa. Cuando estábamos en la profundidad de la pandemia, el invierno del 2020, nuestra amiga Alepín nos juntó en un Zoom para comentar el documental sobre Michael Hutchins. Así partió todo. Sí, partió todo por Inexes. La culpa fue de Inexes. Y por Michael Hutchins y el documental que está en Netflix, y ahí conversando las tres, explicitando nuestro impacto frente a este documental, dijimos, nuestro amor por ese hombre. Y nuestro amor también. por esa belleza de varón, y que primero no, lo queríamos seducir y después lo queríamos adoptar, porque pobrecito Michael Hutchins. Dijimos, oye, qué tan entretenido esto, vamos a hacer un programa. Hicimos varias ediciones de un programa que se llamó, que la pueden buscar, está ahí en YouTube, que se llamó Las Escapistas, en donde Caro Brown, Alejandra Pinto y yo nos dedicamos a recomendarles cosas favoritas para escapar de la pandemia en series, películas y libros, y fue una tremenda experiencia, fue muy divertido, y ahí yo descubrí a esta maravilla mujer que es Caro Brown. Luego, qué miedo, porque yo no había leído a Caro Brown. Y cuando uno quiere mucho a una persona y le cae bien, y uno dice, ¿y si no me gusta su lectura? ¿Qué voy a hacer? Y bueno, no pasó, porque Caro Brown es una genia, y primero leí esto que tengo acá, que se llama Rudas, que es un libro de cuentos. Hay publicaciones previas de Caro Brown, les voy a contar, que antes, el 2018 publicó El final del sendero, Rudas, este es el tercer libro, ganó el concurso Cuento Joven Nicomedes Guzmán de la Sociedad de Escritores de Chile, en 2015 fue seleccionada por el Fondo del Libro y la Lectura con su libro de cuentos En el agua, y bueno, entonces Nostalgia del Desierto es el cuarto. Y yo leí esto y fue como, ¡oh, qué bueno está esto, qué buena es la Caro Brown, qué lujo que voy a conversar con ella! Me alegro mucho. Y bueno, hoy día la excusa es Nostalgia del Desierto, que salió hace poquito, este libro que está acá, salió editado por Planeta MC para que ustedes lo consigan, y yo mientras te leía, Caro, pensaba en que es algo que cruza este programa y estas entrevistas, ¿no? En la urgencia de escribir, y en tu caso de crear mundos femeninos desde lugares súper pocos vistos antes, o por lo menos que habíamos leído poco antes. Cuéntanos un poquito de cómo llegaste hasta ahí. Sí, yo creo que eso nace de una frustración como con la bibliodiversidad que hay de las experiencias femeninas. Yo recuerdo muy patente, siendo estudiante de literatura, que sentía que lo que yo leía de alguna manera no me sentía representada en esos libros. Sentía que los lugares de las mujeres en la ficción, en verdad, porque es algo que uno puede ser la literatura, pero también puede ser el cine, el teatro, habían pocas mujeres fuertes, habían pocas mujeres que trabajaran, por ejemplo, habían pocas mujeres no tradicionales, no sujetas a estos roles tradicionales de género en torno a la familia, los hijos, el erotismo. De alguna manera la mujer siempre era la segundona, era la damisela en apuro, el objetivo amoroso, eh, y,
bueno, yo siempre fui una chica bastante independiente, media marimacho también. De alguna manera echaba de menos modelos también, creo. Siento que la primera mujer fuerte con la que yo me encontré siendo joven fue Ripley de Alien, ponte tú. Ujú. Como una mujer de armas tomar que no necesita que nadie le ayude a solucionar nada porque es capaz de solucionar las cosas sola. Ahora, entre Eh, paréntesis, para romperte el corazón a ti y a mucha gente, ese personaje fue escrito para un varón. sí, no, no, y lo sé, pero estoy contenta de que el resultado haya sido que lo haya hecho Absolutamente, Sigourney Weaver y no un varón, ¿cachai? claro. Pero de alguna manera echaba en falta, y creo que es una preocupación que ha estado constantemente cuando pienso personajes. Quiero que sean mujeres que trabajen, quiero que sean mujeres económicamente independientes, quiero que sean mujeres que casarse y tener una familia no es el último fin. Eh, o sea, y ojo que si alguien quiere casarse y formar una familia, está completamente bien. Lo que me pasaba a mí es que yo echaba en falta estas otras maneras de ser mujer que sentía que de alguna manera no estaban ahí, no las veía. Eh, y de alguna manera me he preocupado de escribir esas mujeres que de alguna manera eché en falta mientras estaba yo formándome. Mm, Ujú. Sí, es súper interesante porque además cuando uno empieza a buscar, que es algo que es llamativo, porque no estaba en la academia hasta hace muy poco, ¿no? Uno tiene que ir a mm, buscar y cuando uno empieza a investigar se da cuenta que hubo mujeres antes que intentaron generar, siempre ha habido rebeldes de alguna manera, pero sí, están escondidas, ¿no? Y tú eres parte de una silenciadas generación, también. sí, po. Y tú eres parte de una generación que ha empezado a movilizar desde otra manera esa mirada sobre lo femenino, pero además a mí me llamó la atención leyéndote también una voz que es súper específica. Tú tienes una manera de escribir que es súper Mm, particular, que es muy de frases cortas y muy descriptivas, y me pareció súper interesante porque uno conoce la interioridad de tus personajes, bueno, en algunos casos, por lo que escriben, en el caso de Peggy, en Nostalgia del Desierto, ¿no? Pero sobre todo por lo que hacen, por cómo se mueven, por dónde se detienen. Preguntarte cómo también fuiste desarrollando ese estilo de escritura. mm. Yo creo que hay dos aristas que a mí me parece que influenciaron mucho mi estilo. Yo creo que el tema de la frase corta, yo tengo una fer como con la literatura norteamericana y anglosajona. Yo siento que hay, y de hecho el inglés es mi segunda lengua, leo mucho en inglés y creo que eso ha sido una influencia muy fuerte en como la construcción de un imaginario, pero también en la construcción de una voz, ¿no es cierto? Fui una gran lectora sobre todo siendo adolescente, de literatura victoriana, sobre todo como clásicos del terror, y después ya más grande me pasé a Hemingway y a Carver y a la escuela norteamericana del cuento. Creo que eso ha sido una influencia muy grande en mi vida. Y lo otro fue mi vida laboral. Yo durante, diría, los 10 primeros años que trabajé, o los 8 primeros años que trabajé en publicidad, en eventos, súper cercana al mundo de los spots televisivos. Entonces, ahí, de alguna manera, trabajé en foto también un tiempo, y como que siento que de alguna manera preocupación por la imagen, o como por lo sensorial. De alguna manera, lo que yo quiero escribir en la cabeza del lector tiene que ver mucho con los sentidos. Y pienso que eso siempre ha sido también como, y que también de alguna manera está en la literatura victoriana, ¿ah? Ujú. Como si uno piensa como todo esto, sobre todo la preocupación por la naturaleza, la atmósfera, el espacio natural. Estoy pensando en todas estas ruinas, no sé, Carmila de Sheridan Le Fanu, Sí. está todos estos espacios que de alguna manera enrarecidos, los cementerios. O sea, hay una preocupación igual por el ambiente que de alguna manera Ujú. se cuela, y que es como parte importante de la acción, ¿no es cierto? De como los acontecimientos que se van sucediendo en un cuento o en una novela. Y creo que de alguna manera siento que mi literatura opera de esa forma también. Mm. Me ha preocupado siempre como la construcción de espacios y de atmósfera y los sentidos nuestros, o sea, poder hacer que el lector huela ciertos olores o que haya ciertas texturas, siempre me ha preocupado mucho. Mm, Ujú. Claro, y es una manera súper poderosa de entrar. De hecho, es como eso, mm, es como uno entra.
literalmente a estos espacios, y eres súper detallista te describo para la gente que no te ha leído, ¿no? Como había una mesa de estas características y encima ponía un plato y el plato era así y no sé qué, y es como, no es ruido, sino que es específicamente poder meterse ahí, en ese momento, en ese lugar en donde están sucediendo las cosas. Caro Brown, haciendo cuestión de Dígame. gustos, es momento que vayamos a escuchar, creo que a Fiona Apple, ¿no? Sí, mi primer tema absolutamente noventero, quiero que escuchemos Criminal de la Fiona Apple, que me encanta. Bella canción. Además, ahí tenía una Bella mujer canción. fuerte. Ahí, el relato, la voz de esa canción es ay, ay, ay. Ya, pues, Sí, ay, Caro ay, Brown, ay. en cuestión de gustos. Tiene que ser un puma, pensó Elisa. La masa negra y sigilosa se adivinaba a través de las ramas de los arbustos y en los destellos de las hojas que se movían inquietas bajo la luna. Por un momento tuvo miedo. Sintió el impulso de echarse a correr de regreso hacia la casa, pero la sensación se desvaneció tan rápido como había llegado, y en su lugar solo quedó la incomodidad de los zapatos húmedos por el rocío. Así parte una historia que es bien tremenda, el color de la tierra sin plantar, bueno, como todas las historias tremendas que están en este libro, rudas, de nuestra invitada Carolina Brown. ¿Con quién estamos hablando acerca de la escritura, de la razón de la escritura? Y antes de ir a una cuestión que para mí es muy misteriosa, que es el desarrollo de la voz y de dónde vienen las historias, en tu caso, Caro, tú eres una tremenda lectora y una de las cosas que haces, y que incluso estás haciendo desde España mientras continúas tus estudios, es hacer muchos talleres. Tú haces muchos talleres de Mm. lectura, muchos grupos de lectura, muchos clubes de lectura. Cuéntanos respecto a esa experiencia y por qué es importante para ti hacer eso. Sí, para mí es importante porque escribir es un trabajo muy solitario, y de alguna manera necesito balancearlo con el contacto humano. Para mí hacer clases es absolutamente enriquecedor y siento que yo aprendo tanto o más de mis alumnos que lo que les puedo pasar a ellos. Muy impresionante de repente ver las soluciones que llegan o cómo los proyectos van avanzando sesión a sesión. Con respecto a las lecturas, como la riqueza que hay en la interpretación de un mismo texto a partir de las experiencias de vida o de los contextos o de las edades que tienen las diferentes personas. Siento que de algún modo lo lindo que tiene la lectura es esto como que une, ¿no es cierto?, el diálogo. Y que para mí cobra mucho más significado ahora, a partir de no solo de la pandemia, sino de todo el proceso social que vivimos desde el 18 de octubre, donde siento que hay de alguna, o sea, llegamos a ese proceso por la pérdida del diálogo, de alguna forma, o como por la pérdida del consenso, la pérdida de la conversación, y creo que la lectura es un excelente punto, eh, porque leer te obliga a ponerte en los zapatos del otro, ¿cachai? Tú accedes a un libro y ves una historia desde una ventana muy particular, que es ese personaje, ¿no es cierto? Y que puede ser un personaje que no tiene nada que ver contigo, ¿no es cierto? Puede ser una, te permite leer, te permite viajar en el tiempo, ponerte en los zapatos de una mujer, de un niño, de un hombre, de un pobre, de un rico. eh, y para mí la lectura lo fundamental es que tiende puentes y te abre la mente. Y creo que sobre todo, por lo menos para mí fue muy, muy fuerte vivir el encierro pandémico porque soy una persona que está acostumbrada a hacer mucha vida afuera. Me hizo mucha falta el mundo exterior y encontré en la lectura un espacio como de refugio y de resiliencia. Y creo que a mucha gente le pasó lo mismo y ha sido una experiencia como de crear comunidad también, que hace falta también, porque de alguna manera estamos más conectados, pero también más aislados, ¿no es cierto? Está como esta fantasía de que, o sea, que no es totalmente una fantasía, porque la tecnología sí nos conecta, pero de alguna manera perdimos esta cosa como de la gestualidad. O sea, yo realmente decía, pucha, veo caras, pero no veo cuerpos, ¿cachai? Como Nosotras que no nos hay una... conocemos en persona. Nosotros no nos conocemos en persona, y piensa todo lo que hemos hablado, ¿cachai? Y hay algo ahí como, como de hacerle frente a la pérdida de esa parte importante de la experiencia humana que tiene que ver con el tacto, el olor, la temperatura, ¿no es Los cierto? Abrazar a abrazos. alguien, exacto, abrazar a alguien, ¿cachai? Y de alguna manera en la lectura yo encontré un espacio como de resistencia para mí, que se volvió muy importante. Mm. Ahora, aparece eso, dijiste varias cosas que me parecen clave y que creo que tienen mucho que ver con la manera en que tú escribes y que creas historias, ¿no? Por un lado, la empatía, o
sea, la posibilidad de que cuando uno engancha con un relato de ficción, o bueno, o puede ser también una memoria, una biografía, uno entra a un mundo que no es su mundo y por lo tanto puede ponerse y comprender otros mundos posibles porque hay personas que hacen las cosas que hacen, etcétera. Eso por un lado, y por otro lado, esta multiplicidad de voces, ¿no? Y estas técnicas distintas que también aparecen y el diálogo en torno a ellas. Pero tú, por ejemplo, estás constantemente, no sé si tú estás haciendo ahora, pero constantemente estás haciendo el taller clásicos y modernos. Sí, todavía lo estoy haciendo. Y me parece súper bonito porque una de las cosas también que tiene la literatura, y quería preguntarte respecto a eso, es el espejo, ¿no? Entonces, por ejemplo, tú en ese taller, yo sé que lees libros que ya has leído muchas veces antes, pero como tú te mueves en libros distintos, hablemos un poco de lo que sucede en esa experiencia, además en diálogo con otra gente que no lo habías comentado antes también. Pasan varias cosas. Leo libros de repente que leí hace mucho tiempo y me sorprende lo distintas que pueden ser dos experiencias de lectura del mismo libro en momentos absolutamente distintos de la vida. Uh-huh. Por ejemplo, hace unos meses leí de nuevo El amante, Uh-huh. Y es un libro que lo leí por primera vez a los 18 años y era como, y ahora a los 37 me leí otro libro, absolutamente distinto. Reparé en otras cosas. Mi experiencia de lectura fue como diametralmente opuesta. Como que en el fondo llegué con otra caja de herramientas a ese libro y no solo desde una perspectiva que uno dice ya estilística o el lenguaje o cómo la autora trata ciertos temas, pero también como mi propia experiencia de vida, ¿no es cierto?, con una historia que es tremendamente compleja, ¿no es cierto?, este affair entre esta niña francesa en Indochina con este hombre asiático mucho mayor y donde se entrecruzan desde raza, clase, edad, en el fondo como que me voló la cabeza lo distintas que eran las experiencias de lectura, y también se dan conversaciones, sobre todo en estos libros que son grises, porque yo no creo que la literatura sea el terreno de la moralidad. Justamente la literatura está ahí para plantearnos preguntas difíciles y hacernos pensar, un poco lo que decía Chekhov, ¿no es cierto? Que a él no le interesaba responder ciertas preguntas, le interesaba dejarlas planteadas para que el lector se las hiciera. Y creo que por eso también me ha interesado escoger ciertos libros que generan, que te ponen en un lugar incómodo, ¿no es cierto? El amante, lo leímos, la pareja del amante era Lolita, de Nabokov. Entonces ahí se dio toda una conversación, ¿no es cierto?, de, no sé, desde el consentimiento hasta cómo plantear ciertos temas, cómo ha ido cambiando la perspectiva de estas mismas situaciones, qué cosas estaban normalizadas antes, ahora no. Y cuando tienes en un taller gente de distintas edades o como de distintas convicciones o qué sé yo, se dan discusiones que son sumamente interesantes. Y para mí eso es enriquecedor, porque creo que justamente lo que nos hace falta es más diversidad de pensar, de como de, y poder tener pensamiento crítico al respecto, no solamente decir ya esto es malo, ya chao, sino también poder elaborar un argumento serio en torno a puntos de vista. Entonces creo que eso para mí ha sido increíble. No, claro, y además pienso, y yo estoy muy convencida de eso, llevando, no sé, 20 años entrevistando creadores y creadoras, que los creadores y creadoras más interesantes son los más cultos. No hay ninguna posibilidad de, o sea, no conozco ningún caso donde eso sea distinto. Los creadores y creadoras son tan interesantes como lo que están consumiendo, y lo que consumen no necesariamente siempre es alta cultura, también puedes consumir pop y hacer cosas muy interesantes, pero hay una inquietud ahí que tiene que ver con estar constantemente leyendo, viendo teatro, viendo cine, escuchando música distinta, moviéndose de su propia experiencia, ¿no? Y yo creo que también eso alimenta un montón tu trabajo. Sí, y yo creo que también como tratar de alejarse un poco de estas perspectivas medias reduccionistas, donde metemos todo en casilleros que son blanco o negro, independiente de que por supuesto uno puede tener una valoración moral en torno a un libro y todo, pero también en el fondo siento que la literatura es como el reino de los matices también. Y para mí los personajes más interesantes justamente son los personajes que se mueven en esta área gris, donde uno, que tiene que ver con la experiencia humana también. Sí, O sea, es que te iba a decir eso, es como lo humano es el área de los grises, ¿no? Y pues luego para eso tenemos que hacer leyes, para poder decir, bueno, de aquí para allá, ¿cachai? sí, No, como pero hasta dónde vas a aceptar ciertas claro. cosas, ¿cierto? Bueno, muy interesante. Vamos a seguir conversando con Caro Brown, pero es momento de que vayamos a escuchar una canción. ¿Qué vamos a escuchar ahora? Ahora vamos a ir con La diosa de Amy Winehouse, otra figura que está llena de grises,
Así que, you know, I'm no good. Bueno, ahí tenemos Amy Winehouse, estamos haciendo cuestión de gustos con Carolina Brown. Querida Dora, Iquique, 30 de enero de 1929. Todavía estoy en el hospital, aunque probablemente eso ya lo sabes. La enfermera me dice que llevo 4 días acá. En mi pieza no hay reloj y al principio me tuvieron a oscuras. Era como si el tiempo no se moviera, una angustia que apretaba el pecho. Veo la luz del sol que se cuela por los póstigos, avanzar centímetro a centímetro por la pared. Nunca pensé que los días podían ser tan largos y aburridos. Mi hermano Bernie pretende escribir esta carta, pero la verdad es que solo hace garabatos sobre una hoja de mi libreta con un lápiz de grafito. Se ha enojado mucho cuando escuchó esto. La estoy dictando a Kitty Murdoch, que vino a acompañarme. Tienes suerte, su caligrafía es muy superior a la mía. Prometió enviarte la misiva por correo, porque yo aún no puedo salir. Quisiera abrazarla de lo agradecida que estoy. No estoy enojada, Dora, lo prometo. Tengo una imagen del buey verde oscuro de tu padre en la cancha de fútbol y después solo blanco. Acá no quieren que hable de eso, sobre todo mis padres, se molestan. A veces las enfermeras me escuchan, me cuesta quedarme callada. El zumbido en los oídos duró muchas horas. Me da miedo quedar sorda. El doctor cree que debería estarlo. Mis padres repiten todo el tiempo que tuve mucha suerte y debería estar agradecida. No lo siento así. Dicen que te vas a ir, pero yo no quiero que te vayas. Ven a verme al hospital. Si vienes con tu madre, seguro que puedes pasar. Ve. Esa es la primera carta que leemos y yo me estoy quedando con los principios de Nostalgia del Desierto porque es un libro que es misterioso para el lector, lectora, y que se va desarrollando en la medida que van sucediendo cosas, el lector, lectora va entendiendo qué pasó en el pasado, a finales de los 20, y qué pasó también en el pasado de la protagonista. Es un libro que tiene 2 protagonistas, Peggy y Rebeca. Está contado desde el presente por Rebeca, que escucharon al principio del programa, parte el libro recibiendo una llamada de Peggy, que es su tía abuela, que es una anciana que vive en Inglaterra, y que le pide que se haga cargo de sus cenizas. Entonces vamos viendo lo que le pasa a Rebeca al tener que reconectarse con Peggy, y vamos al mismo tiempo leyendo las cartas de Peggy, de una Peggy adolescente que se trata de comunicar con su amiga Dora, y luego entendemos por qué esta distancia, qué fue lo que pasó y no sé qué. Entonces ahí di como las pistas de estructura del libro, claro, que me pareció súper interesante, ¿no? O sea, por un lado, presente, pasado, el presente súper desde el dolor que me da retornar al pasado, y también esta cosa de que utilizas una narrativa de una tercera persona, un narrador testigo que está ahí describiendo lo que le pasa a Rebeca. No leemos los pensamientos de Rebeca, vemos lo que hace, lo que le pasa, y leemos las cartas de Peggy. Para ir armando en la cabeza de quien lee, entonces, los puntos que quedan sueltos, porque es bien misterioso el libro al principio, pero es muy entretenido. Hablemos un poco de por qué escogiste ir contando esta historia así. Ya, yo creo que yo venía mucho tiempo pensando en contar una historia de La Pampa, y en particular de los ingleses de La Pampa, un poco porque yo vengo de una familia donde el papá de mi abuelo llegó a Chile a hacerse cargo de una oficina salitrera, y mi abuelo nació en una oficina salitrera con sus 3 hermanos, y de alguna manera estas historias siempre estuvieron presentes en el imaginario colectivo de mi niñez y de mi juventud. Eran como tema de muchas las conversaciones de sobremesa o de aperitivo, y siempre eran estas anécdotas que yo las encontraba muy literarias, como de haciendo carreras de auto en el desierto y jugando tenis en el desierto, que habían instalado una piscina y sacaban el agua no sé dónde, que se iban de picnic, como una vida como bien excéntrica, que a mí siempre me llamó mucho la atención. Y ya más de grande, yo a los 19 años viajé por primera vez a Inglaterra a ver a una tía abuela, de hecho, la hermana de mi abuelo, y ella me mostró un álbum de fotos donde venían como todas estas fotos maravillosas de estos ingleses haciendo idioteces y pasándolo bien, haciendo puras tonteras. Y de alguna manera me enganché con eso muy fuerte, y han pasado casi 20 años de eso, y me dediqué mucho, como que paré la oreja y empecé a escuchar todas estas cosas. Y en algún momento quise hacer algo con esto, pero eran solo anécdotas, eran como cuadritos. Y de alguna manera dije, bueno, qué ganas de hablar de este mundo,
porque este mundo desaparece, o sea, es parte de nuestra herencia como chilenos, ¿no es cierto? Sobre todo la gente que vive en el norte, pero se sabe muy poco de cómo uno como una persona normal puede acceder muy poco a este mundo, porque todo lo que conocemos viene por parte de la gran historia, ¿no es cierto? Como la historia económica, política, como de los intereses, los capitales, todo lo que pasó con el movimiento obrero, que es súper importante, pero yo sentía que la vida de la gente común y corriente que vivía ahí, y que de repente, no sé, qué cocinaban el día domingo para el almuerzo familiar, eso no estaba. Y me interesaba cómo hablar de eso. Y por otro lado, a mí siempre me han interesado las historias de estas familias como poco funcionales. O sea, en el final del Sendero, que es mi novela anterior, se plantea la historia de estas dos mujeres que están absolutamente solas como un dedo y de alguna manera arman como una especie de unidad familiar, y adoptan un perro y hacen una serie de cosas. Acá tenemos en el fondo la figura de Eddie, que es el padre de Rebeca, que es un padre soltero, a finales de los 80, a principios de los 90, una época donde es muy rara también esa figura del padre soltero. Y la única figura materna que padre y hija tienen es esta tía abuela, que es absolutamente excéntrica y que viene con toda esta herencia de la pampa y estas historias raras, y es un personaje como entre querendón y un poco intimidante también. Y entonces me interesaba contar la historia de esta familia de migrantes y con toda esta cosa como un poco excéntrica de la Pampa, y las relaciones como que se establecían entre ellos, y por qué de alguna manera visitar el pasado era doloroso, porque claro, esta es al final la historia, es una historia de reconciliación de una mujer con su memoria familiar, y es la historia también de un secreto, ¿no es cierto? Un secreto familiar doloroso que se va develando a través de estas páginas. Y por otro lado, me interesaba también la historia de Peggy le escribe estas cartas a su amiga Dora, ¿no es cierto? Que es también otra figura que se construye en la ausencia, porque no vemos a Dora hasta el final, que después vamos a ver lo que pasa con ella. Pero en el fondo ahí también está la Pampa mostrada desde los ojos de esta adolescente que es una testigo privilegiada de este mundo que se está acabando, ¿no es cierto? Y que de alguna manera en las cartas a su amiga, en esas cartas que también son muy adolescentes, de como tu amiga del alma, la que le vaya a contar hasta el último detalle, empieza a aflorar este mundo que está muriendo también. Y eso me parecía muy interesante. Yo partí escribiendo la línea de tiempo que ocurre en el presente, de Rebeca, ¿no es cierto?, que va a buscar las cenizas de su tía abuela y que a partir de este viaje a buscar la urna se tiene que enfrentar como con este secreto familiar y con su padre que no lo ha visto hace mucho tiempo. Pero en algún momento dije, es que no sé cómo, yo quiero hablar también de la salitrera y este mundo que se perdió, y me pareció que la opción lógica era hacerlo a través de las cartas de Peggy de joven, y que eso era mucho más interesante que simplemente meter otro narrador en tercera que viera las cosas desde cierta distancia, porque yo quería de alguna manera, lo que hablábamos antes, el punto de vista, ¿no es cierto? Quería que el punto de vista para el lector fuera adentro de esa casa, esa niña escribiendo las cartas, enfrentándose a problemas de niña también, pero en este contexto, o sea, una niña que los padres no escuchan, que quiere acceder a una educación a la que no tiene la oportunidad de acceder por ser mujer en los años 30, ¿no es cierto? Que también está el tema como del empobrecimiento, ¿no es cierto? Esta familia que llega al salitre y tiene una época de bonanza, y esa época de bonanza se acaba, y de alguna manera los papás tienen que buscar cómo sobrevivir después de esto, ¿no es cierto? Y pasan una serie de peripecias. Entonces había muchos temas que a mí me interesaba retratarlos desde dentro, y que de alguna manera sentía que un narrador omnisciente no iba a producir el mismo efecto, que era algo que yo quería, ¿no es cierto? Meter al lector ahí. Sí, bueno, me salieron 4 preguntas de tu respuesta, Caro Brown, que las voy a ir con un tema. Así que vamos a dejar mis preguntas para la vuelta, porque hay hartas cosas que tienen que ver, que conectan nuestra conversación anterior con esta descripción de cómo llegaste a Nostalgia del Desierto de Carolina Brown, que lo pueden conseguir porque está publicado por MC Planeta, pero ya es momento que vayamos a escuchar una canción, y me encanta tu selección musical, así que vamos con eso. Me encanta, porque estuvimos primero en Estados Unidos, después estuvimos en Inglaterra, y ahora vamos a llegar a Chile, con Javier Amena, Yo no te pido la luna. Perfecto. Estamos conversando con Caro Brown a propósito de Nostalgia del Desierto. Bueno, rudas, ultra se los recomiendo, ¿eh? A ver si alcanzamos a hablar un poquito de esta colección de 4 cuentos con protagonistas mujeres intensas, valientes,
súper rudas. Bueno, el libro también lo pueden conseguir en Noctámbula. ¿Tus 2 libros anteriores dónde los conseguimos? El final del sendero también está por Planeta, así que en todas las librerías del país, y el primero está agotado, espero en algún momento reeditarlo, pero el primero ya no se encuentra, que es otro libro de cuentos que se llama En el agua. Ya, bueno, vamos ahí a buscar el final del sendero. Bueno, a propósito de tu respuesta anterior y de cómo llegaste a armar esta, esta narración, entonces, que está en el pasado, a través de las cartas, reconstruimos este mundo de la salitrera justo en el momento de su declive, desde la perspectiva de esta adolescente que ha perdido a su amiga, que se ha distanciado con su amiga y a la que le escribe insistentemente. Luego sabemos por qué la distancia, qué pasó con la amiga y no sé qué. Y esta mujer de 30 y algo, en el presente, distanciada también de su familia, que es muy pequeña la familia, su papá, y su tía abuela. Y ahí aparecen 2 cosas que quiero instalar, ¿no? La figura del papá es muy rara, tú dices, ¿no? Este padre soltero a principios de los 80, y la voz de Rebeca un poco nos va revelando lo difícil que fue para ella crecer sin mamá, ¿cierto? Y que la figura materna era esta tía que tenía varias características difíciles, una que estaba lejos, o sea, una tía que se fue a Inglaterra muy temprano trabajando para una embajada y se quedó allá y nunca más volvió, y volvía a visitarles a este par, ¿cierto? Y a pasar con ellos los veranos. Pero además era una tía a la que Rebeca nunca le vio marido. Era una mujer súper independiente y, como tú decías, amorosa, pero súper fría. O sea, como súper poco sentimentaloide, diríamos, ¿no? Entonces, preguntarte por la construcción de esos personajes, porque a mí Rebeca es súper fácil identificarse con ella, es una mujer de nuestro tiempo, ¿no? Pero los otros 2 son muy raros para su época. ¿Por qué armar esos personajes? Sí, yo creo que, bueno, parte de la inspiración para Eddie yo siento que fue mi propio padre. Ahora, mi padre no era así de friki, pero yo sí, mi papá trabajaba en la casa y yo pasé mucho tiempo con él de niña porque mi mamá era la que trabajaba afuera. Mi mamá iba a la oficina y mi papá tenía la oficina en la casa, entonces se daban situaciones como divertidas, no sé, como por ejemplo meterme a la oficina a tratar de robarme unas tijeras y romperle un cajón, ¿cachai? Como todo este tipo de cosas, o que fuera él el encargado de irme a dejar y a buscar al colegio, entonces un poco de ahí salió la idea, porque en el fondo para la época era raro también, porque yo me acuerdo que era normal que, no sé, la mamá te fuera a dejar al colegio, que la mamá fuera a la reunión de apoderados, que la mamá fuera a la presentación de fin de año, pero como mi papá era el que estaba en la casa, muchos de esos roles los asumía mi papá, y encontré que era una figura súper interesante trabajar con eso, porque ahora es mucho más actual y está más normalizado, pero en el fondo lo que yo quise explorar era como llevar esto a los 80 y exagerarlo, ¿no es cierto? O sea, ¿qué pasa con ella cuando le llega su primera menstruación, o cuando se tiene que depilar, o cuando se quiere comprar ropa, o cuando quiere hacer cosas que son típicas que las niñas hacen con las mamás, pero ella no tiene mamá, entonces tiene que hacerlas con el papá, o de alguna manera tiene que, por la misma situación, está como que el papá termina incluido y es como medio incómodo porque él no sabe cómo Y el comportarse, papá y es súper además torpe emocionalmente, pero torpe, torpe. súper súper torpe emocionalmente porque tiene esta cosa inglesa como un poco flemática para adentro. Entonces, como esa situación rara yo la quería explorar. Ahora, tú Y, nunca y dudas de que es muy buena persona. Esto es súper mm, interesante, ¿no? Porque tú cachai que es un poco friki, tú cachai que es frío, pero que está haciendo lo mejor que puede. Eso queda súper claro desde el inicio del sí. libro. Y de hecho uno está leyendo, pero ¿por qué Rebeca está distanciada de él? ¿Qué hizo? Después no cacha qué hizo. O qué no hizo, más bien. Y bueno, y Peggy, pues. Y Peggy, yo creo que, bueno, es que como que a mí siempre me han gustado los personajes excéntricos. Entonces creo que fui tomando como en una juguera distintas cosas. Yo quería que fuera como entrañable, pero quería que también fuera una mujer dura, porque en el fondo sus condiciones de vida, ella para sobrevivir a todo lo que le toca vivir, se va como endureciendo, ¿no es cierto? A través de uno lee esa niña en las cartas con esos anhelos y esa voz como tan adolescente o tierna, y después te contrasta con esta mujer que además es muy alta, como grande físicamente, fornida, independiente, y que además es muy dura o puede ser muy dura. Entonces me interesaba como explorar también, porque siento que en el fondo Peggy es como una mujer de su época. Ella quería ser independiente y pagó un costo por ser independiente, ¿no es cierto?
y que es bastante alto en términos emocionales. Y físico. Es y claro, una mujer muy sola también. Claro, En el pero fondo, además el costo tiene de una esa marca en el cuerpo independencia. que no les vamos a revelar porque es importante para el libro, que entender qué pasó y por qué pasó. Pero además tú dices algo ahí que tiene que ver con la época, ¿no? Y es súper interesante porque en este pasado de la Pampa y en este pasado de los 80, que es el crecimiento de Rebeca, la protagonista del libro, aparecen ciertas cosas que, de nuevo, a propósito de lo que decías antes de Lolita y el amante, se ven con las perspectivas del tiempo. Y hay dos situaciones que a mí me encanta que estén en el libro y que me encanta que el libro no se trate de eso, a pesar de que están en el libro. O sea, hay una conversación que tiene Rebeca con su tía abuela sobre el maltrato a los trabajadores en la salida. Y la cosa de clase, ¿no? Y ahí tiene una conversación bien intensa, que da muy buena cuenta también de las personalidades de ambas, y también hay algo que cruza el libro que tiene que ver con la violencia ejercida sobre las diversidades, ¿cierto? Y la negación de aquellos y todo esto. Y eso está cruzando todo el libro, pero el libro no se trata de eso. Y a mí me parece, claro, que tiene que haber sido súper difícil no dejarse llevar porque el libro no fuera como una defensa de las diversidades, bla, 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 o que fuera una defensa de las violaciones de los derechos humanos en la salitrera. Hablemos un poco de esas tensiones que aparecen, pero que no se comen la historia. O sea, a mí me parecía que el libro no podía pasar sin mencionar eso, de alguna manera. Menos ahora. Y me interesaba también porque tiene que ver, yo creo, con el choque de generaciones, que es como uno de los temas que subyacen al libro, ¿no es cierto? Como tía, abuela y sobrina, dos mujeres fuertes que de alguna manera viven chiles muy distintos y que se quieren, pero también se enfrentan porque lógicamente no piensan lo mismo. Entonces, en ese choque de generaciones, de visiones, hay posturas que están enfrentadas, ¿no es cierto? La tía de alguna manera trata de lavarse las manos, porque es como la época que le tocó vivir y la situación en la que estaba, y ella misma dice, bueno, yo tenía 15 años, ¿qué iba a hacer? ¿No es cierto? ¿Qué iba a Pero lo hacer si veía, una... pero lo veía. Claro, claro. Y la otra un poco como también esta cosa como muy defensora, pero como desde Twitter, ¿no es cierto? Claro. Y en el fondo la tía le dice, bueno, tú tampoco le trabajas un peso a nadie, o sea, ¿a qué venía? Y me interesaba eso, porque yo creo que es una situación muy actual también, y que tiene que ver con posturas. Y con Y el tema de la experiencia. diversidad, claro, y creo que es muy cierta también, de cómo o sea, es muy cierto esto como matar al padre, ¿no es cierto? Como la generación nueva, en el fondo, enfrentada a la generación anterior. Porque simplemente ya comprendemos el mundo, estamos parados en otra parte. Y el tema de la diversidad yo creo que para mí siempre ha sido importante en la literatura. Y no sé, creo que tiene que ver con que en el fondo yo creo que uno debería tener derecho a vivir la vida que quieres vivir. Y siento que eso, no sé, de alguna manera me importaba tener un personaje como Dora, pero de alguna manera tampoco me sentía preparada para asumir la voz de un personaje como Dora en su complejidad, ¿no es cierto? Entonces, Peggy es como testigo de Dora, pero no toma tampoco el lugar de Dora. Y por eso para mí era importante también que Dora tuviera la última carta, de alguna manera darle la última palabra. Que no la vamos a leer porque tienen que leer el libro para entender esa carta. Exacto. Pero me dio mucho miedo también, porque en el fondo quería preocuparme de que no ser condescendiente con el personaje, no caer en lugares comunes con el personaje, y estoy contenta como de haber tomado el riesgo, creo. Sí, no, y además está muy equilibrado, porque insisto, yo creo que son temas que son tan contingentes que puede ser muy tentador perderse ahí y no contar básicamente lo que es el corazón del libro, que es este tema con el pasado y lo que nos duele en nuestros relatos familiares y todo aquello. Bueno, no sé qué más decirle para que se consigan Nostalgia del Desierto, de verdad, léanlo, no solamente porque Caro Brown es mi amiga y la quiero mucho, sino porque es un gran libro. Y esta belleza de cuentos que es ruda, de verdad, es un regalo. Igual es rudo. Debería venir Ruda ahí. es rudo. Ruda es rudo, debería venir Ruda. con esas advertencias y con esos sellitos que digan así como para corazones firmes. Querida, créelo, no se nos acabó el programa, así que hay que presentar la última canción y despedirse. Oye, pero tú me dijiste 3 canciones. ¿Por qué nos vamos a ir? Nos podríamos ir por Alanis Morissette. Perfecto. You Oughta Know.
Sí, Bueno, hablando de repensar el pasado, ¿viste tú? Ahí tenía la Alanis Morissette, con eso nos acabo de vamos revisitar mi entonces. adolescencia. ¿Viste? Caro Brown, un placer, te mando un beso que llegue hasta España. Nos Un vemos. besito, muchas gracias. Chau. Chau. Qué agradable es saber que a quienes seguimos o admiramos comparten sus gustos y preferencias. El contenido que los define lo ponen a tu alcance y Antonella Esteves lo prepara para digerirlo con una buena conversa y música. Porque al final todo es cuestión de gustos en radiodemente.cl. Proyecto financiado por el Fondo del Libro y la Lectura. Convocatoria 2021.